Laura, ay, o como crianza de las viejitas, ¿no? Eh, Nada más que en vez de chanclazos físicos, pues van a ser chanclazos emocionales y después ya así de, ya no se preocupen, mijos, así lo podemos resolver. Espero no salgan demasiado traumados de mi clase. Eh, Vamos a dar un par de minutos ahorita en lo que se incorpora el resto, que creo que ya no falta mucho. Este, Josué es el jefe de grupo, ¿verdad? Me mandaste el correo, ¿no? Perfecto. Para checarlo, creo que no lo chequé la vez pasada. Am, a ver. Josué Portos. Profe, dice una compañera que si le da acceso. Ya, ¿falta alguien? Justo por eso quería preguntar si tiene un grupo de WhatsApp o algo o manera de contactar rápido a Josué. Digo, creo que un grupo, ya sea de WhatsApp, Telegram o lo que sea que quieran usar, donde ustedes se puedan contactar rápido y le digan, hey Josué, dile al profe, o lo que sea. Ya saben que muchas veces el jefe de grupo le toca hacer el intermediario entre, le dicen a él rápido y él le pasa luego el chisme al maestro. Las tragedias de ser jefe de grupo. A ver. Deme un minutito nada más. Eh, Ok. Creo que ya estamos todos o casi todos, ¿no? Vale. Acuérdense, chicos, de que le tienen que poner presente al chat. Espero no tener que hacerles ese recordatorio todas las clases, pero yo creo que esta y la siguiente semana todavía les voy a dar lata yo recordándolo y pues ya para que de manera automática lo hagan ustedes, ¿no? Perfecto. Mm, y te acabo de contestar el correo, Josué.
Mandé mi número de teléfono. Al rato que tengas un chance, nada más mándame un mensaje por WhatsApp para saber que eres tú. Y a cualquier cosa que necesiten, ya sea que me la manden por correo o que le digan a José, hey José, ¿qué onda con la clase? ¿Sabes algo, el profe? Lo que sea. Ya puedes mandarme ahí mensajes directos y ya yo podría contestarte por ahí, ¿vale? Y pues lo mismo va a la inversa, mándame el mensaje para saber qué número tienes tú, por si, no sé, por cualquier cosa la clase o la iniciáramos, la fuéramos a iniciar un poco antes, un poco después, o ese día la fuéramos a suspender o cualquier cosa, ya poderte yo enviar directo el mensaje y ya que tú se lo puedas hacer llegar a tus compañeros, ¿vale? Va, creo que con eso son los anuncios preclase. ¿Les había dejado algo para leer? Sí, ¿verdad? Creo que les dejé Sí, nos dejó el reactivo de Benedicto y el de Tolueno, un video. Tollens. No, Ajá, sí, Tollens, perdón. no, Tolueno. Ya, ya, vale, 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 sí. Les dejé tres documentos que estaban relacionados con el reactivo de Benedict. Uno, si no estoy mal, era como una ficha técnica de una empresa. Otra era un artículo científico del uso de esa metodología para detección de glucosa. No me acuerdo si era en general en sangre o en la orina. Era en la orina. En la orina, ¿verdad? Ya, ya, ya. Sí, eran dos, creo que uno era un artículo científico donde usaban una metodología de tipo UV visible o cambios de color con que la acoplaban al reactivo de Benedict. Otra era, creo que una descripción general y la tercera era una ficha técnica de una empresa, ¿no? Algo así. Y el tercero era un video del reactivo de Tonnens, ¿vale? ¿Los checaron? ¿O hubo problemas por el hecho de que estuvieran en inglés? Perfecto, esa es la actitud que me gusta escuchar. Nada que una rápida traducción en Google Translate no les ayude, aunque no sea la traducción más útil. Digo, son muy rudimentarias, pero al menos les va a dar la idea general del texto. Yo eso es lo que hacía cuando estaba en la universidad. Si no sabía muy bien lo que decía el texto, pues rápido lo metía a Google Translate. Y hasta la fecha, sí hay palabras que no me acuerdo, las paso rápido por Google Translate y ya nomás eso lo uso como contexto. Hay como un pequeño tip. Vale, ya. Ah, ok, vamos a empezar. Están viendo mi pantalla, una presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, esos fueron los tres archivos que les pasé y pues espero les hayan echado un ojo en mayor o menor grado, ¿va? Igual ahorita vamos a retomar un poquito. Y este video para que vieran un poquito de cómo se puede hacer en el laboratorio. Si no lo vieron la clase pasada, échenle un ojo hoy, está muy padre, porque a final de cuentas la forma en que este joven explica estas cosas son como si estuviera hablándoles de cómo se hizo un licuado en la mañana, ¿no? Lo maneja lo más común que se puede, sin perder la rigurosidad del método científico ni de las reacciones como tal que está trabajando, ¿vale? Muy, muy recomendados los videos de este chavito. Y bueno, ¿no? Retomando ese asunto, la clase pasada vimos algo sobre el grupo carbonilo y cómo esto afecta las propiedades,
de aldehídos y cetonas cuando las comparamos con hidrocarburos de la misma cantidad de carbonos, así como el hecho de que debido al sustituyente que tienen, aldehído o cetona unido al carbonilo, ya sea un hidrógeno o un grupo alquilo, esto afecta también o los diferencia en cuanto a su reactividad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Entonces, hablando de su reactividad, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son las reacciones que puede haber en aldehídos y cetonas. Muy parecidas, perdón, muy parecidas entre ellos y donde digamos que una de las principales diferencias las notan al momento o se hacen presente al momento de la oxidación. ¿Qué fue lo que dijimos sobre la reactividad de aldehídos y cetonas? ¿Quién me recuerda? ¿Por qué? Para el caso del carbonilo, ajá. Y sí, básicamente va por ahí y que como dato extra, los grupos metilo o los grupos alquilo en general estabilizan, o sea, le confieren mayor estabilidad al carbonilo en comparación nada más de los enlaces con protones, ¿vale? Y por ahí mencionábamos que vuelve más estable el carbocatión del grupo carbonilo, los grupos alquilo los grupos alquilo, los sustituyentes RQ, los sustituyentes H, ¿vale? Y recordando este aspecto de que el carbocatión es lo que queda o sea, es el carbón del grupo carbonilo que queda cargado positivamente cuando ocurre la resonancia de que el doble enlace se va hacia el oxígeno. ¿Sí? Siendo como un pequeño seguimiento de lo poquito que hablamos la clase pasada, ¿vale? Bueno, entonces, en general, cuando un aldehído se oxida, se convierte en un ácido carboxílico. El hidrógeno que estaba unido o con el que terminaba el carbonilo es sustituido por un grupo OH y esto lo convierte en un ácido carboxílico. Y entonces, si el aldehído se convierte en un ácido carboxílico, la acetona se convierte en... ¿Quién me ayuda? Significa que en el caso de la acetona sustituimos, a ver, déjame poner el puntero, sustituiríamos este carbono por un OH. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuál carbono sería? ¿El de la derecha o la izquierda? ¿O dependería del grupo funcional? ¿O dependería de la cadena del hidrocarburo? ¿O qué podría pasar en ese caso? ¿Quién me da una propuesta? Pues yo me acuerdo que había como una cierta prioridad, pero no me acuerdo bien si ¿Pero qué es crees que pasaría? en esto de la regla de Macórnico, la regla de Macórnico o algo así, que el que tenga más hidrógenos lo prefiere, ¿Ok? algo ¿Y así. qué crees que pasaría? Entonces mantendrían, ¿qué creen que pasaría? Esa es la pregunta. ¿Mantendríamos el doble enlace con el oxígeno o no lo mantendríamos? Literal, cortaríamos todo el sustituyente R y le pondríamos un OH o no pasaría nada. ¿Qué podría pasar? La respuesta es truculenta. Digo, la pregunta es truculenta de mi parte. La respuesta es nada. En realidad, esta misma estabilidad que le confieren los grupos alquilo a la acetona lo hace tan estable que si quisiéramos llevar a cabo un proceso de oxidación, tendríamos que usar
un agente oxidante muy fuerte, como el permanganato de potasio, pero en el proceso terminaríamos rompiendo la molécula. Eh, Entiéndase por romper la molécula que terminaríamos rompiendo los enlaces carbono-carbono y ya no tendríamos, ya no, terminaríamos descomponiendo o degradando o rompiendo lo que es el grupo carbonilo. Entonces, en realidad, la mayoría de los agentes oxidantes, digamos, suaves, a los grupos cetona no les hacen nada al sustituyente cetona, pero a los grupos aldehídos sí. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos, cetonas a nada. ¿Sí? Y justo este aspecto de la reactividad es lo que trataba de compartir la clase pasada, que es una de las diferencias principales entre aldehídos y cetonas. Las cetonas son mucho más estables, es decir, son menos reactivas. ¿Vale? Si quisiéramos que reaccionaran, necesitaríamos condiciones bastante más agresivas y en esas condiciones, pues no nada más le pegaríamos al enlace del carbonilo, sino que le estaríamos ya rompiendo hasta los enlaces carbono-carbono. No degradaríamos la molécula hacia compuestos de carbono bastante más sencillos o mucho más oxidados, como pueden ser ya hasta el final hacia monóxidos y óxidos de carbono, ¿vale? Ahí. Ahora, debido a esto, eh, o aprovechando esta cualidad de que los aldehídos son los que se oxidan, pues vamos a enfocarnos un poquito o al menos vamos a comentar un par de cosas sobre qué pasaría con ellos. Una cosa que puede pasar o que suele pasar es que son tan fácilmente oxidables que inclusive con el oxígeno que está en el aire, se puede llevar a cabo esta oxidación de aldehído hacia ácido carboxílico. Y como característica de ello es que los aldehídos, que recuerdan que les comentaba la clase pasada que es muy común que aldehídos y cetonas tengan ciertos aromas agradables o que puedan ser usados para la industria alimenticia o para la industria de la perfumería, pues resulta que como los aldehídos son tan fácilmente oxidables a su ácido carboxílico correspondiente, esto les confiere, si no se tratan adecuadamente, aromas desagradables. ¿Por qué? Porque los ácidos carboxílicos suelen tener aromas como característicos, más bien como de algo rasposo o algo que está húmedo, olores desagradables en general. Por eso los aldehídos, cuando están en los envases, suelen liberar vapores con olores desagradables, pero no del aldehído mismo, sino de su ácido carboxílico, ¿no? Y entonces, si le queremos dar un uso, ya sea para una cuestión de perfumería o para una reacción, y decimos, uy, pensémoslo de la siguiente manera. Si es una sustancia que se puede oxidar fácilmente en contacto con el aire, ¿de qué manera podemos manipularla para que eso no ocurra? Digo, si a final de cuentas queremos llevar a cabo una reacción con un aldehído, pues no nos conviene hacer un cálculo de una concentración específica del aldehído y que al final, mientras la estamos preparando la solución, termine oxidándose un porcentaje significativo al ácido carboxílico y no podamos, y eso nos baje la concentración y por ende nos pueda arruinar el experimento. O peor aún, que tengamos todo el frasco del reactivo y que por algún descuido o que no lo manipulemos adecuadamente, terminemos echando a perder todo el reactivo. Entonces, ¿qué creen ustedes que podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? ¿Qué podríamos hacer? Pues se le agrega alguna sustancia que lo conserve. Bueno, como los conservadores que le echan a la comida, por ejemplo. Pero entonces, si habláramos desde la perspectiva del reactivo, lo terminaríamos contaminando, ya no tendríamos el aldehído puro o grado reactivo, tendríamos una mezcla con otra cosa y pues sería peor, ¿no? No solo tendríamos el aldehído y el ácido carboxílico, sino cualquier otro agente conservador que le pusiéramos poner. ¿Qué más pudiéramos hacer? Al vacío. Bueno, no. ¿Trabajarlo al vacío?
No, Pero eso pues si lo trabajamos a presión reducida, eso nos puede también ser contraproducente, porque si lo queremos trabajar en líquido, pues, y trabajarlo al vacío, lo más seguro es que lo terminaríamos teniendo en fase vapor. ¿Qué más se les ocurre que pudiéramos hacer? La respuesta es muy sencilla, ¿eh? Pero no, pero creo que como no les ha tocado mucho entrar al laboratorio, a lo mejor no lo visualizan así. Eh, si tenemos mucho dinero, porque esto cuesta, lo que podemos hacer es trabajar en una cámara, no al vacío, pero sí en una atmósfera inerte. Es decir, tenemos una cámara, una caja especial bien sellada, donde no le sacamos todo el aire, o sea, no solo le sacamos el aire, sino que lo reemplazamos con nitrógeno o algún otro gas inerte. Nitrógeno es más común de usar porque es más barato que otros gases inertes como helio o argón. Entonces podemos hacer una atmósfera inerte con nitrógeno, ¿vale? De hecho, ciertas reacciones, por ejemplo, para la síntesis de algunos cierto tipo de nanomateriales, o polímeros o ciertas membranas, son tan sensibles al oxígeno del ambiente mientras se lleva a cabo la reacción, que es necesario trabajarlas en una atmósfera inerte. Entonces, para lo que se hace es literalmente se crea una caja. De hecho, en el laboratorio tenemos una, creo que la hizo un estudiante de la doctora Alejandra. Y el detalle es eso, literal, es una caja que hacen, digo, la crean con algún material transparente, y se sella por ambos lados de tal forma que solo permita la entrada de hidrógeno. Del otro lado se conecta una bomba de vacío y ¡san! Se acabó. Lo malo es que es costoso porque necesitas estar invirtiendo en el tanque de oxígeno para rellenarla constantemente, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que podemos hacer. Si en algún momento se topan con ese tipo de situaciones, sepan que pueden trabajar en una atmósfera inerte, ¿vale? También se pueden hacer otro tipo de cosas más prácticas como la clásica, no, pues el reactivo lo abres y lo cierras lo más rápido que puedes, o puedes abrir el reactivo y burbujearlo con nitrógeno para sacarle todo el oxígeno que pueda tener presente, ¿no? Unos pequeños ahí tipsillos. Y bueno, justo este aspecto de la reactividad, de que los aldehídos son los que se oxidan y no las cetonas, es lo que ha llevado a que se desarrollen ciertas metodologías que permitan identificarlos. Digo, actualmente tal vez podemos decir, no, pues es que si queremos identificar un aldehído de una cetona, pues tal vez lo que les venga más a la mente sea el uso de equipos especializados, ¿no? Pues lo metemos a un FTIR, ¿no? Un equipo de infrarrojo, que va a permitir identificar los grupos funcionales y por ende terminar identificando la molécula, ¿no? O si tiene fluorescencia, pues lo metemos a un equipo que detecte fluorescencia. O si tenemos acceso a, pues lo metemos a una cromatografía, ¿no? Una cromatografía de líquidos, gases o etc. Y entonces decimos, pues sí, pero ¿qué tal si no tenemos acceso a todos esos equipos que son muy caros? ¿O qué tal si estuviéramos en una época donde pues la tecnología no fuera tan accesible? ¿O qué tal si queremos hacer una prueba rápida? ¿Sí? Recuerden que muchas veces no nos interesa tanto cuantificar algo, sino más bien identificarlo. ¿Sí? Entonces, esto llevó a que, o esto siempre lleva al desarrollo de técnicas, digamos, prácticas y rápidas que sean cualitativas. Y una de ellas es la que se conoce como el reactivo de Tollens, en la cual se hace reaccionar una muestra desconocida con un complejo de plata y amonio en medio alcalino para obtener la reducción, perdón, para obtener la oxidación del aldehído y la reducción de la plata. Acuérdense que todas estas reacciones de oxidación y reducción siempre va de la mano. Cuando algo se oxida, otra sustancia tiene que estarse reduciendo, ¿vale? Notas curiosas, dependiendo del texto donde revisen esta reacción, les puede decir que está en medio básico, o les puede decir que está en amoníaco, o les puede decir X o Y.
Bueno, resulta que cuando el amoníaco lo ponen en medio acuoso, pues se transforma en hidróxido de amonio, ¿no? Entonces, en realidad, una solución diluida de amoníaco es una solución básica. Entonces, la reacción de Tholen se lleva a cabo en medio alcalino de hidróxido de amonio, ¿va? Y bueno, pequeño brevario cultural. Como dato muy importante, lo que caracteriza este tipo de reacciones es que no oxida a las cetonas. Por lo tanto, es un método, digamos, de cierta forma selectivo, pero más que porque la reacción prefiera llevarse a cabo en aldehídos, es porque no es capaz de oxidar las cetonas, que es justo lo que mencionábamos previamente. Y como consecuencia, o como subproducto, si lo quieren ver así, es que se termina obteniendo una superficie metálica reflejante porque la plata se reduce sobre la superficie del contenedor donde se lleva a cabo la reacción, ¿no? Y de hecho, justamente la aparición de este recubrimiento de plata sobre las paredes del vaso o el tubo de ensayo donde hayan llevado a cabo la prueba es lo que les da la confirmación de que existe un aldehído. Como dato curioso a notar, o como aspecto que tienen que observar con y de hecho ahorita vamos a ver otro aspecto de ese, sobre la oxidación de la acetona es que, perdón, del aldehído, es que lo que se hace es básicamente se sustituye al hidrógeno por un OH. En este caso lo marca nada más como un oxígeno con una carga negativa porque se está saltando un par de pasos en el mecanismo y nada más está mencionando que como está en medio acuoso, en realidad lo que se tiene no es el ácido carboxílico, sino su base conjugada. ¿Vale? ¿Ya se entiende esa parte? ¿No la dije muy rápido? Sí, un poquito rápido. ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, no se preocupen. Acuérdense de química así general, de que cuando tienes un ácido que está que está en disolución acuosa, o una base, como lo quieran ver, se separa en sus iones constituyentes, ¿no? Si tienen, por ejemplo, ácido clorhídrico, HCl, se va a separar en iones hidrógeno positivos, protones, y en iones cloruro, que tienen carga negativa, ¿no? Entonces, a estos se les conoce, a sus constituyentes se les conoce, por ejemplo, si tienen un ácido, cuando libera los protones, pues a lo que queda se le conoce como su base conjugada. ¿Sí? Ah, ok, ok. O sea, al anión que acompaña al protón que se separa durante la disociación, se le conoce como la base conjugada. Este término es muy empleado cuando usan la definición de ácido base de Bronsted. Sí, acuérdense también un poquito así de química general, que las tres definiciones que existen para ácidos y bases son la de Arrhenius, o sea, libera protones o libera iones hidroxilo o H's cargados negativo. Tenemos la de Bronsted, que se refiere a si libera o acepta protones. Y tenemos finalmente la de Lewis, que es una que se emplea principalmente para la química orgánica, que tiene que ver con que done o acepte pares de electrones libres. ¿Sí? ¿Vale? Nada más ahí les hago ese comentario para que no se destanteen de que, pues bueno, no que teníamos un ácido carboxílico, pero aquí le falta el protón, pues está haciendo ya la asunción directa de que como está en medio acuoso, en realidad lo que tendrían es la base conjugada, ¿vale? Y bueno, ¿no? Entonces, retomando ese aspecto, aspectos a notar cuando aborden la oxidación de un aldehído, es que literal sustituyen ¿cómo se dice? O sea, hacen el agregado de oxígenos. ¿Cómo decirlo? De una forma sencilla. Una manera fácil de identificar un proceso de oxidación, digamos, lo que es que incrementan los enlaces con oxígeno. Ese es como un criterio algo chusco, pero que les puede hacer identificar más fácilmente procesos de oxidación, al menos así a primera vista. Siempre que vean que se aumenta la cantidad de enlaces con oxígeno, ya sea que pasen de enlaces sencillos a dobles o que estén agregando moléculas, perdón, átomos de oxígeno, tienen procesos de oxidación, ¿no? Hay que les sirva ese pequeño dato
para identificaciones rápidas. Y bueno, tomando en cuenta el ejemplo anterior y lo mencionado, ¿qué le pasaría a esta molécula cuando lleve a cabo su proceso de oxidación por la reacción de Tollens? Lo que pasaría es que, literal, como en la anterior, se agregaría un enlace a oxígeno y como en este caso lo estamos tomando en medio acuoso, pues se entraría como su base conjugada y la formación de plata metálica. ¿Vale? Como segundo ejemplo, entonces, ¿qué le pasaría a esta molécula? ¿Dónde entraría el enlace con el oxígeno o cómo sería su base conjugada? Asumiendo que está obviamente en medio acuoso. No le pasa nada. Exacto, Es una acetona. es una acetona, perfecto. Les digo, yo luego les hago este tipo de preguntas con toda la intención de que les estoy diciendo mentiras, nada más para ver, como para reforzar el aprendizaje, ¿no? Por eso luego digo que son a veces preguntas truculentas. Efectivamente, no le pasa nada porque es una acetona, ¿no? Aquí está el mensajote. Las cetonas no se oxidan. Entonces, llévense esos detalles. Aldehído se oxida ácido carboxílico, cetonas no, a nada. Si las quieren oxidar, van a tener que usar agentes agentes oxidantes muy agresivos y van a terminar más bien por descomponer la molécula. ¿Vale? Y como curiosidad, el reactivo de Tollens, pues es esta superficie metálica reflejante. Pregunta curiosa. Si yo estoy haciendo ese experimento en el laboratorio y pues termino haciendo mi superficie metálica, pues, y bueno, ya acabé mi experimento bonito, ya vi la formación de la superficie espejo y ya pude decir cuáles de mis muestras problemas son aldehídos y cuáles no. ¿Y luego qué hago? Ya tengo para siempre un vaso o un tubo de ensayo recubierto de plata y que ya no me sirve para nada más que para tenerlo así bonito y reflejarme. O me resigno y rompo el tubo y recupero la plata, o qué puedo hacer ahí. No, sí le podía echar un... Ay, se me fue el Le nombre, echaba un pero ácido, ¿no? el chico... ¿Cómo? Creo que hablaron dos personas a la vez. Creo que Miriam Carapia iba a decir algo. Ah, sí, perdón. Vi que le echaba un ácido y creo que agua para que se disuelva, ¿no? Ya. No, nada más el ácido. ¿El ácido? Ujú. Sí, no, de hecho, si le agrega el ácido, lo idóneo es que no le agregue nada más. No, pues te mueres si le echas agua, Miriam. Te va a caer en la cara. No, primero, es que según yo el primero le echaba agua y luego ácido y decía que para que se disuelva en el agua, algo así. Pero sí, el ácido, pues. Una forma, de hecho, creo que, no sé si se los pasé en ese video, bueno, tengo otro video por ahí sobre también otra demostración del reactivo de Tollens y ahí mismo el profesor lo hace, aunque a mi parecer es un poquito como muy confiado, pero en fin, si le agregan ácido nítrico, disuelven la plata nuevamente para formar ya sea nitrato de plata o algún complejo con plata. Y con eso pueden limpiar el contenedor. Obviamente también, como menciona Isaac, lo idóneo sería primero secar muy bien el recipiente y luego agregarle el ácido para evitar reacciones violentas. Qué bueno que sí se saben esa, chicos, de que no vaya a haber explosiones en el laboratorio. En fin, otra reacción muy popular, muy usada. De hecho, estaba, si no estoy mal, la de Benedict desde o principios o mediados de 1900. O sea, ya tiene sus añitos esta reacción. Y en lugar de usar plata, usa otro agente reductor, utiliza iones cobre 2 más. Y el funcionamiento, o en esencia, el principio es el mismo, ¿no? En vez de usar un complejo con plata, utilizan una solución que contenga iones de cobre. Y lo que se busca es lo mismo, la oxidación del aldehído hacia su respectivo ácido carboxílico. Esta, en lugar de observar la reducción de cobre 2 más a cobre metálico, en realidad
lo que hace es la reducción de cobre 2 más a cobre 1 más. ¿Sí? O sea, en vez de reducirle los dos estados de oxidación, le reduce uno. ¿Vale? Y entonces, ¿de qué manera se observa eso? Pues si seguimos teniendo la solución, pues en realidad lo que se observa es que se pasa de una solución color azul a una solución con un precipitado color rojo. Igual, esta reacción no oxida cetonas, excepto alfa hidroxicetonas. ¿Cuáles son esas y con qué se come? Pues son cetonas que en un carbón adyacente tienen un sustituyente OH. ¿Sí? Acuérdense que es muy común para el nombramiento de los carbonos adyacentes a los grupos funcionales principales usar este tipo de nomenclatura de alfa, beta y gamma, ¿no? A lo mejor lo vieron también mucho por ejemplo, compuestos aromáticos, cuando tenían que darle un nombre a un anillo de benceno que tenía sustituyente en un carbón específico, no, pues era el sustituyente alfa, no sé qué, o el sustituyente beta, no sé qué, ¿vale? Entonces, diferencia principal, Tollens, solo aldehídos, Benedict, aldehídos y alfa hidroxicetonas. Entonces esto ya nos da como una idea muy interesante, porque si da positivo en una prueba, pero no da positivo en la otra, pues eso ya nos habla de lo que tenemos en la solución. Entonces pueden hacerse en conjunto. De hecho, hay personas que cuando hacen estas metodologías de detección, o hacían, les digo, porque también son técnicas algo ya muy viejas, las hacían a la par para identificar o hacer en secuencia si aparecía en uno o en otro. Y bueno, como vieron o si leyeron el paper, pues el hecho de que esta reacción sea relevante es porque se utiliza mucho o se utilizaba mucho para la identificación de azúcares. Estos son, digamos, como los colores típicos que se pueden obtener porque en realidad eh, pueden obtener, dependiendo de la concentración relativa que tengan del aldehído, va a ser, digamos, hasta qué etapa logran modificar o alterar el estado de oxidación del cobre, ya sea que lo tengan como hidróxido de cobre, como algún intermediario, como algún complejo o hasta el óxido de cobre 1. ¿Vale? Estos son los colores y de manera cualitativa la gente dice, bueno, si no tienes nada, queda el color azul. Si tienes un color verdoso o un color amarillo, tienes concentraciones de trazas, un color anaranjado tienes una concentración moderada y rojo es que tienes mucho, ¿no? Inclusive hay, digamos, como ciertas correlaciones con posibles porcentajes o posibles rangos de porcentaje de concentración, pero esto sigue siendo algo subjetivo, porque el hecho de que cierto tipo de cetonas, perdón, puedan también ser detectadas, eso ya te resta precisión en el análisis, ¿no? Más si lo estás haciendo a partir de una muestra problema. Digo, si lo estás haciendo de una solución que ya sabes, pues no hay problema, pero si tienes una muestra desconocida, este tipo de métodos empiezan a flaquear. Y pues bueno, no, como se mencionaba, era muy útil, o muy utilizado para detectar azúcares y una de las aplicaciones que le daban era para identificar si tenías, por ejemplo, cuánta glucosa tenías en una solución, perdón, una muestra de sangre o si tenías, o para identificarla de si lo que tenías era glucosa o sucrosa, porque la sucrosa no posee el grupo aldehído, entonces no presenta la reacción perdón, de Benedict. Dato curioso también, como es muy usada, de hecho hasta la fecha la siguen usando, sigue habiendo laboratorios que la utilizan para la detección de azúcares, pero digamos que va cayendo en desuso si los laboratorios tienen acceso a metodologías más novedosas, porque principalmente, por ejemplo, la detección de glucosa se favorece mucho más con métodos enzimáticos. Y en realidad ya hay bastante más acceso a métodos enzimáticos que son, digamos, hasta kits portables, por decirlo de cierta forma. Entonces, cada vez van cayendo más en desuso este tipo de técnicas que antes se favorecían mucho por la sencillez.
porque nada más preparas tu solución con cobre, le pones unas gotas a la muestra problema, lo calientas, lo agitas y en 5 minutos tenías tu cambio de color. Pero pues no, es difícil hacer un cálculo con eso. ¿Vale? Y bueno, como les decía, un tipo de molécula solamente puede dar, el reactivo de Tollens solo puede identificar aldehídos, mientras que el reactivo de Benedict puede identificar aldehídos o alfa hidroxicetonas. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Ayúdenme aquí. ¿Cuáles de las siguientes moléculas darían positiva para Tollens, o para Benedict, o para ambas, o para ninguna? ¿Quién me ayuda? Con la primera, con la A. Pues la A daría positivo con Tollens y con Benedict, porque es un ¿Por qué? aldehído. Porque es un aldehído, ¿no? ¿Y a qué se convertiría? Más o menos, ¿cómo sería su molécula? Pues se sustituiría por, por un grupo hidroxilo, ¿Qué cosa se sustituye? el hidrógeno, que está al lado del doble enlace bueno, que está al lado del grupo carbonilo. ¿Y el doble enlace se mantiene o se vuelve triple o se rompe? Mm, no se puede volver triple. Entonces, ¿qué le pasa? Se rompe por la resonancia, ¿no? Bueno, Y se entonces, rompe. ¿cómo queda? Queda. Ay, es que está difícil de escribir una estructura, pero Ay, no la puse. Perdón. Te salvaste. Pensé que había puesto las moléculas. Bueno, en este caso, por ser un aldehído, se convertiría en el ácido carboxílico. El doble enlace se mantiene y el hidrógeno se sustituye por un OH. ¿Vale? Ok. ¿Alguien más que me diga la B? La ciclohexanona. ¿Con ninguno? ¿Por qué? Pero dijimos que cierto tipo de cetonas da, ¿no? Pero no es la alfa-hidroxicetona, porque no tiene un OH. Exacto, no tiene en un carbón adyacente un sustituyente hidroxila, ¿no? Entonces, da negativa para las dos. Si esto lo lleváramos a cabo en el laboratorio, que no sería muy complicado, y tuviéramos estas 4 muestras problema, pues en la primera podríamos obtener una confirmación en ambas pruebas, o sea, tendríamos un resultado positivo. En la muestra B no tendríamos reacción en ninguna. En la muestra C, ¿quién me la dice? ¿Alguien diferente? A ver, ayúdanos, por favor. Adrián Lima. Am, La C, ¿qué sería? ¿Tollens, Benedict, ambas o ninguna? es que me causan conflicto los OH de los dos carbonos intermedios. Entonces, ¿qué sería? Yo diría que ninguna. Ninguna. Mal, ahí tienes tu grupo aldehído. Pues es que le digo que me causaban conflicto los OH, pensé que podrían alterar. Puede haber cositas que pueden pasar, ¿no? Pero el solo hecho de que sea un aldehído ya lo hace susceptible a que sea oxidado por estos métodos. ¿Sí? Sí, Recuerden lo que les decía, ¿no? De la cuestión de la reactividad. Los aldehídos son realmente, o sea, son bastante reactivos. Tanto así que el mismo oxígeno del ambiente los puede oxidar. ¿No? Entonces, cuando les pones ya un sistema específicamente diseñado para oxidar cualquier tipo de aldehído o casi cualquier tipo de aldehído, pues le va a dar, ¿no? Entonces, positivo en ambos, porque si es un aldehído, entonces, pues por las dos va. ¿Y el último? El último, ayúdame. Melissa González.
¿Sí se escuchó mi pregunta? Oh, ya veo, vale, 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 vale. Entonces déjenme escoger otra víctima. Denis Ramos. No sé si ya participaste, es que ahorita habló una chica y no sé si fuiste tú. No, pues creo que se podría por el Benedict. Ajá. ¿Por qué? mm, por el grupo carboxilo y la unión con el OH del carbón. Ok. ¿El D es un aldehído o una acetona? Mm, Es una acetona. ujú. Una acetona, ¿no? Perfecto, es una acetona. Pero, pues como bien mencionaba, su compañera tiene un sustituyente OH en un carbono adyacente. Entonces eso lo vuelve una alfa hidroxiacetona. Entonces daría positivo por Benedict, pero no por Tollens. Entonces, si estas pruebas las hiciéramos todas con la prueba espejo, porque es la que da el resultado estético más bonito, pues si diéramos negativo en 2 de esas muestras, tendríamos que hacer una segunda corrida por Benedict para corroborar si efectivamente da negativo porque es una acetona. Ah, no, perdón, al revés. Si hacemos primero por Benedict y tenemos positivo, después, si quisiéramos hacer una segunda confirmación, tendríamos que correr un Tollens. Y ya si no nos da positivo en Tollens es porque no era un aldehído, sino un alfa hidroxiacetona, ¿vale? No sé si les decía esto a ustedes, pero luego en realidad lo que tenemos que hacer es mezclar métodos para tener una confirmación de lo que sea que estemos buscando, ya sea que estemos analizando una muestra problema o que estemos caracterizando, por ejemplo, algún material que hayamos creado, ¿vale? Ahora, si hablamos de oxidaciones, pues también podemos hablar del proceso inverso, ¿verdad? Podemos hablar de reducciones. Y en general, tanto aldehídos como cetonas, cuando se reducen, forman un alcohol. Dicho de otra manera también, los aldehídos y las cetonas pueden ser producidos a partir de alcoholes. ¿Vale? Y esto es lo que les decía que pueden usar así como truquito rápido para identificar qué fue lo que pasó. Si tenemos 2 enlaces con carbono y luego después de un proceso tenemos uno nada más, pues entonces disminuimos, entonces es un proceso de reducción. Si por el contrario aumentamos la cantidad de enlaces con oxígeno, ya sea con el mismo oxígeno o con más moléculas de oxígeno, pues entonces tenemos un proceso de oxidación. ¿Sí? Como pequeño truquito así de rápido, ¿no? Porque hay maneras, digamos, correctas de analizar esto. Lo que tendrían que hacer es calcular los estados de oxidación. O una manera muy formal de hacerlo es calcular los estados de oxidación de los carbonos y determinar si aumentaron o disminuyeron sus estados de oxidación. ¿Sí? Pero si quieren como un truquito de rápido, observen los oxígenos. Otra cosita que pueden observar es que cuando hay un proceso de reducción en una molécula orgánica, la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno aumenta. Ese es también otro detalle que van a observar. Cuando reduzcan una molécula orgánica, le van a estar metiendo hidrógenos al carbono. ¿Vale? Son como las dos cositas que pueden observar para estas reacciones de oxidación y reducción. Y bueno, ¿qué ocurre o por dónde ocurre o qué es lo que está pasando aquí? Bueno, recordando un poquito este aspecto de la resonancia, como mencionaban ahorita, pues en realidad el que está cargado negativamente es el oxígeno, o puede disponer de este par de electrones extra. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Pues como tiene electrones extra, los usa para formar un nuevo enlace, en este caso con el hidrógeno. Y surge la pregunta después, ¿y qué le pasa al carbono? Digo, él estaba positivo, ¿con qué lo va a compensar? ¿Qué podemos meter ahí para compensar? ¿Puede repetir la pregunta? Bueno, si observamos esto, recordamos esta cuestión de las cargas por lo de la resonancia, vemos que el oxígeno queda negativo, el carbono queda positivo antes de cualquier cosa, y después de la reducción, lo que va a hacer el oxígeno es que va a aceptar un protón
para formar el grupo OH porque él tiene electrones de sobra. Pero en el caso del carbono, que tiene una carga positiva, o sea, que su densidad, perdón, que su carga positiva es con qué se va a unir, qué es lo que va a compensar la carga para que la molécula vuelva a ser neutra. O con qué va a reaccionar ese carbono para estabilizarse después del proceso de reducción. Va a traer un anión hidrógeno. Bueno, sí, un ion Exacto. hidrógeno. Ujú. Sí, sí, justamente. De hecho, bueno, creo que lo pongo en la siguiente diapositiva. Pero sí, efectivamente, va a traer un ion hidrógeno con carga negativa. Y eso se llaman hidruros. Un ion hidruro. ¿Vale? Bueno, respecto a esto de los alcoholes, eso lo pongo en otra diapositiva, pensé que lo había puesto en esta. Pero bueno, respecto a esto de los alcoholes, también la diferencia principal también que existe entre cuál forma cuál es que los aldehídos se forman a partir de un alcohol primario y las cetonas se forman a partir de alcoholes secundarios. ¿Vale? Entonces esto hace que cuando lleven a cabo el proceso inverso, la reducción, pues al reducir un aldehído van a obtener un alcohol primario y cuando reduzcan una cetona van a obtener un alcohol secundario. ¿Sí? Y ya si lo quieren como expander al siguiente proceso, pues si ustedes parten de un alcohol primario, pueden llegar a un ácido carboxílico, pero si parten de un alcohol secundario, pueden llegar solo hasta la acetona. ¿Vale? Entonces, lo pueden ver de la manera en que les convenga más a ustedes analizarlo. O sea, es decir, si parten de un ácido carboxílico, pueden llegar hasta el alcohol primario. Si parten de una acetona, llegan a un alcohol secundario. Si lo miran al revés, si parten de un alcohol primario, pueden llegar a un ácido carboxílico. Si parten de un alcohol secundario, hasta una acetona. Entonces aquí donde digamos que ya es como se les ajuste más a su visión, el cómo pueden recordar un tipo de reacción mutua. ¿Vale? ¿Cómo se lleva a cabo o con qué pasa? Pues resulta que si decimos que el oxígeno recibe hidrógeno cargado positivamente y el carbono recibe hidrógeno cargado negativamente, pues ¿de dónde sale uno y de dónde sale el otro? Porque, por ejemplo, podemos decir, no, pues es que de la disociación del agua, ¿no? Pues eso nos da OHs y nos da protones que están cargados positivo. ¿De dónde salen los hidruros? ¿De dónde salen esos hidrógenos cargados negativamente? O en realidad los hidrógenos ambos dos, valga decirlo chuscamente así, provienen del agua. La respuesta aquí es que en realidad, cuando llevan a cabo estos procesos de reducción, para aldehídos y cetonas al menos, o para moléculas que tienen grupos, el grupo carbonilo, la fuente de hidrógeno proviene, digamos, perdón, el hidrógeno para formar el enlace nuevo con el oxígeno y con el carbono provienen de fuentes diferentes. El carbono, perdón, el hidrógeno o parten de un agente reductor. Ahorita les muestro unos ejemplos de agentes reductores, pero digamos que proviene de una molécula que tiene esa capacidad, que aporta un hidrógeno con carga negativa, un dihidruro. Entonces puede ser, por ejemplo, un hidruro metálico, un hidruro de litio, un hidruro de aluminio, un hidruro de otra cosa. Y este hidruro va primeramente a reducir al carbono, le va a aportar ese hidrógeno, y el oxígeno va a, digamos, a tomar los electrones del doble enlace, queda cargado negativamente, y posteriormente los hidrógenos cargados positivamente, es decir, los protones que contenga el medio, son los que van a formar enlace con este oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? O en palabras mundanas, pues que las reacciones de reducción de aldehídos y cetonas se favorecen en medio ácido. Y tenemos como producto un alcohol y agua. Esa es como la versión es la versión resumida, ¿no? Al reducir un aldehído o una cetona, vamos a obtener un alcohol más agua.
Si estamos hablando de un aldehído, pues obtenemos un alcohol primario. Si hablamos de una acetona, un alcohol secundario, pero el mecanismo es prácticamente el mismo. Y es lo que les decía, la mayoría de las reacciones de aldehídos y cetonas son prácticamente iguales. La única diferencia es que uno tiene ese hidrógeno extra y otro tiene un sustituyente alquilo, ¿no? Algunos agentes reductores típicos que pueden ustedes encontrar son el hidruro de litio y aluminio o el borohidruro de sodio. Ahí me faltó una D, disculpe. ¿Vale? Estos son, digamos, agentes reductores típicos. En cuestiones o en otras aplicaciones de química inorgánica, por ejemplo, cuando uno va a sintetizar nanomateriales de metales preciosos, el agente reductor más comúnmente utilizado es el borohidruro de sodio. Este chunchito de aquí abajo. De hecho, es un agente reductor tan fuerte que cuando uno prepara la solución en medio acuoso, inmediatamente empieza a burbujear. Esto producto de que rompe la molécula de agua para formar hidrógeno y oxígeno. Entonces, esta es una de esas sustancias que se tienen que preparar al momento de llevar a cabo la reacción. ¿Vale? Denme un segundito. Chales, le hubiera dejado la pantalla donde la diapositiva para poder copiar. Siempre que hable, Sí, ¿le decimos? se ha de haber ido, ¿no? No se preocupen, sí los estaba escuchando. Chin. No se preocupen, ahí está. Gracias. Gracias. Disculpen, lo que pasa es que eh, hay dos gatos aquí en la casa y estaban ahorita en el cuarto, pero digamos que se pusieron un poquito inquietos y tuve que sacarlos. Ay, qué bonito. Pues sí, muy bonitos, pero como que para dar la clase, pues no conviene tener ahí las bolitas de pelo esas ahí inquietas. Bueno, esta es la diapositiva por si querían copiar. Estos son agentes reductores típicos, hay otros, pero estos son, digamos, como de los más clásicos. Ay, perdón. Ojo, ¿cómo decirlo? Ay, perdón. Para todo hay niveles, entonces para cierto tipo de reacciones en realidad convendría usar otro tipo de agentes reductores. Acuérdense que eso es una de las cosas maravillosas de la química, le cambias un aspecto y puedes obtener un resultado completamente diferente. De hecho, hacia el final de la clase vamos a ver justo un ejemplo de cómo cambiando el agente reductor pueden cambiar drásticamente el resultado de este proceso. ¿Vale? Pero bueno, no, resumen así general de lo que vamos hasta ahorita. Procesos inversos. Aldehídos y cetonas provienen de alcoholes, aldehídos de alcoholes primarios, cetonas de alcoholes secundarios. Los aldehídos son más reactivos que las cetonas y una de sus reacciones características es su oxidación hacia un ácido carboxílico, reacción que no puede ocurrir en una cetona. ¿Vale? Hablando un poquito del mecanismo, al momento de llevar a cabo la reducción del aldehído, primeramente inicia por la adición de un protón al carbono y posteriormente la adición de otro protón al oxígeno, rompiendo el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Vale? Esto va a ocurrir así o se teoriza que ocurre generalmente así, independientemente de si ustedes tienen un aldehído o una cetona. ¿Vale? Y conviene recordar ese último aspecto de que la fuente de hidrógeno varía, son dos fuentes de hidrógenos diferentes, es decir, para el carbono proviene del agente reductor, mientras que para el oxígeno proviene del medio ácido. ¿Vale? Dicho todo esto, ¿qué es lo que pasaría si reducimos este aldehído? Que de hecho les iba a preguntar eso y se me fue, si es un aldehído o una acetona. No, pues tenemos al benzaldehído. ¿Qué le va a pasar al benzaldehído cuando lo reduzcamos? ¿Le va a pasar algo al anillo aromático? Bajo el esquema No, que hemos estado trabajando. No. se va a quedar igual.
El anillo aromático se mantiene, perfecto, mantenemos el benceno, el grupo fenilo. Eh, ¿Y qué le va a pasar al grupo carbonilo? eh, bueno, el doble enlace va a hacer que se cargue electronegativamente el oxígeno y el carbono va a ser otro enlace con un hidrógeno. Ujú. ¿Y el Este, oxígeno? ya pues tendría que agregar otro agente reductor. No. ¿Cómo se llama el H3O, profe? O bueno, ese cómo se le dice. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama ese? También a mí se me olvida. ¿Es el hidronio? Hidrógeno. ¿Hidróneo? Creo que Creo que sí. sí. Bueno, Sí, yo nitronio. Creo que sí es el tenemos, hidronio, ¿no? sí, pues ya tendríamos que agregar. Pero eso de poner el hidronio es, digamos, como una forma muy elegante. Entonces, También es común que lo encuentren en vez de poner el H3 o más, es también muy común que lo encuentren nada más como H más. ok. O sea, Este, para efectos prácticos es intercambiable el término. ajá. La diferencia radica en que si nos ponemos muy estrictos, en realidad uno no tiene protones libres nadando ahí en el medio acuoso. En realidad esos protones se unen a la molécula de agua, van haciendo un equilibrio ácido-base y terminas teniendo un oxígeno con 3 protones, ¿no? Entonces, pero a su vez esa es una reacción reversible, entonces fluctúas entre el ion hidronio y los protones y pues para efectos prácticos se asume uno o el otro nada más. Es una cuestión de un tecnicismo. O sea, es Ahora, importante que sepan de estos equilibrios ácido-base y de la disociación del agua, pero no olviden que para efectos prácticos es prácticamente lo mismo. Salvo que ustedes fueran a hacer un estudio este, computacional, ahí sí tendrían que considerar una especie sobre la otra. Pero bueno, no. Regresando. Un protón, un hidrógeno al oxígeno, otro hidrógeno al carbono, ¿no? Y es aquí lo que les decía de como esta reglita así como rápida de dedo de que, ay, le metí más hidrógenos al carbono, se redujo. Le metí oxígenos, se oxidó. Es como una forma muy chusca, pero práctica para observar este tipo de procesos. Porque si no, lo otro que les decía es que ustedes tendrían que haber calculado el estado de oxidación del carbono aquí y cuál sería el estado de oxidación del carbono aquí y determinar si hubo un proceso de oxidación o reducción. Yo creo que la siguiente clase, no sé si vieron eso, ¿vieron cálculos de estados de oxidación en moléculas orgánicas? ¿No? Está facilito, lo vemos la siguiente clase. ¿Eran las cargas formales? Es que una carga formal y el estado de oxidación no son cosas diferentes. Este, pero no se preocupen, la siguiente clase vemos un ejemplito rápido, nada más para refrescar eso. Porque en realidad para moléculas orgánicas se hace principalmente el análisis del cambio de estado de oxidación solo sobre el carbono. Si nos ponemos muy estrictos, en realidad otros átomos pudieran estar cambiando su estado, pero se analiza solo sobre el carbono. En fin. Ahora, tomando en cuenta eso, va la pregunta al revés. A, B y C son el resultado de la reducción de aldehídos y cetonas. La pregunta es, ¿qué tan diferente es el aldehído o la cetona? ¿Cómo sería la molécula antes del proceso de reducción? ¿Sí se entiende la pregunta? La pregunta básicamente es, ¿cómo es el aldehído o la cetona? Porque primero tienen que definir eso, si proviene de un aldehído o una cetona, que produce esas moléculas después de una reducción. ¿Vale? Ayúdame, por favor, Quetzali Hernández. ¿Sí es Hernández? Sí, Quetzali Hernández. Ayúdame con la A, por favor. ¿Cómo se verían Primero, la molécula original? primero dime si proviene de un aldehído o de una cetona, y después dime dónde estaría el cambio, dónde se pondría ese grupo carbonilo. Entonces empezamos con esta molécula. ¿Qué es? ¿Provendría de un aldehído o de una cetona? Estoy pensando, espérame. Sí, sí, no te preocupes.
Mientras Quetzal iba pensando la A, Edgar Antonio piensa la B y, y Esmeralda Ramírez piensa la C. Porfis. Cada uno vaya pensando su respectiva molécula. Me tienen que decir si es un aldehído o si proviene de un aldehído o de una acetona. Y dónde Es un estaría el aldehído. cambio, o dónde estaría el grupo carbonilo, o qué tendría de diferente la molécula. ¿Vale? Es un aldehído. A, B o C. No los Ah, identifico todavía por voz. perdón, La A es un aldehído, o provendría de un aldehído, muy bien. ujú. ¿Y qué cambiaría de la molécula? Em, O sea, ¿aparecería un doble enlace sobre el ciclopentano o aparecería o sea, aparecería un doble enlace porque por ser un aldehído tenemos que tener el grupo carbonilo, o sea, aparecería aquí, 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 o dónde, o qué pasaría. Ay, aquí es donde yo extraño tener un pizarrón para poder hacer esto en vivo. Entonces, te ayudo con otra pregunta. ¿Cuál es la característica de un aldehído? el enlace con el hidrógeno. ¿Ok? Tiene el grupo carbonilo, es decir, el carbono doble enlace oxígeno. Ujú. Y además, tiene un sustituyente alquilo, un R, y tiene un sustituyente hidrógeno, ¿no? Sí. Esa es la estructura general de cualquier aldehído. Entonces, tomando eso en cuenta y de que el proceso de reducción del aldehído principalmente altera solamente al grupo carbonilo, ¿dónde estaría entonces metiéndole nada más hidrógenos al oxígeno y al carbono? Agrego ese detalle. ¿Dónde estaría entonces el doble enlace con el oxígeno? No sé si esa otra pregunta ya te ayuda a decirme dónde estaría el cambio. O sea, ¿a dónde se fue ese doble enlace con el del oxígeno? Sí, pero no sé si tal vez estoy haciendo la pregunta de forma equivocada o no estoy muy seguro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Es que digo, puede que yo esté planteando mal la pregunta. A lo que me refería era esto. O sea, ¿dónde aparece el doble enlace carbono, oxígeno? Ah, ok, ¿Y ya. cómo quedaría la molécula final? Eso era lo que trataba yo de preguntar, pero creo que no lo estaba preguntando bien. Digo, también puede ser que yo no formulara bien la pregunta. Pero bueno, no, efectivamente es un aldehído. Como tal, tiene un sustituyente R, tiene un sustituyente H y tiene el doble enlace carbono-oxígeno. ¿Vale? Bueno, ahora sí, ¿a quién le tocó la B? A Al que le mí, tocó la B también me tiene que decir qué significa esta pH. O sea, ¿es como el ok, pH de la acidez o qué es? no, es un fenilo Excelente. y, por ejemplo, ahí provendría de una acetona, ¿Por qué? porque tiene, o sea, no tiene es un alcohol secundario ese. Maravilloso. Otra forma en que lo podías decir, pues es que donde está el alcohol tiene dos sustituyentes R en los costados, que es lo mismo. Ajá, ¿Vale? y se eliminaría los dos hidrógenos y quedaría ahí el grupo carbonilo, Bien. el doble enlace. Excelente. Muy bien. Finalmente, la persona a la que le tocó la C, ¿qué tenemos ahí? ¿Un aldehído, una acetona o qué es? No estoy segura. Mm, Te tocó la más complicada, pero no es insorteable. De hecho, hay dos posibles respuestas para esa. ah, Bueno, no dos posibles respuestas sobre si es un aldehído o una acetona, sino más bien dos posibles respuestas de la molécula de la que se parte. ok.
Entonces sería un aldehído. ¿Por qué? No sé. Este, ¿por qué? Te voy a dar la razón, la respuesta es correcta, pero la pregunta es ¿por qué? Podría ser como un aldehído, pero con el grupo aldehído en ambos extremos. Y con eso acabas de dar la respuesta que te tocaba a tu compañera. O sea, denme tantita chance, chicos. O sea, yo sé que algunos eh, tienen muchas ganas de participar, pero aquí la intención es hacerlo, hacer sufrir de manera individual a cada uno dentro de lo posible. No vi quién me dio la respuesta, pero no sean malitos. Para las próximas veces que pregunte, primero dejen que batalle tantito el compañero que esté batallando y ya luego abro yo la pregunta al resto. Para que entonces le den la oportunidad a cada quien de llegar a las conclusiones, ¿vale? Esa es la forma educada de decirlo, la forma un poquito menos educada de decirlo es que, mira qué curioso, le cambió la voz de mujer a hombre a fulanita. Entonces, bueno, ya, chusquedades aparte, esta es una posible respuesta. ¿Por qué? Bien mencionaba su compañero. Este caso, para ayudarle, me parece que la pregunta se le hice primero a Esmeralda, creo. ¿Sí? ¿Sí era a ti, Esmeralda? Sí, profe. Ok, ya. Para recapitular tantito, este caso se parece o es prácticamente igual a este. Si te fijas, o si se fijan, ya mejor dicho, terminas con un alcohol primario de este lado y otro acá. ¿Sí? Entonces significa que pudiste haber partido de un aldehído. Y como mencionaba, una propuesta es que tuvieras el aldehído de los dos lados. Si se fijan, este carbono de aquí está unido con un doble enlace a este oxígeno, con un enlace sencillo a este carbono, y acá no se pone nada, pero se asume que hay un hidrógeno para completar los 4 enlaces del carbono, ¿vale? Como tienes exactamente lo mismo del otro lado, pudieras asumir que tienes del otro lado también otro aldehído. Y la otra posible respuesta es que en realidad no partieras, o sea, que solo tuvieras el aldehído, el grupo funcional aldehído de un lado y que del otro lado tuvieras el alcohol. Esa es la otra posibilidad que hubiera. Por eso les digo, o sea, ahí pudo haber habido dos respuestas. De todas formas, si de un lado ya tienes el alcohol, pues cuando hagas el proceso, este proceso de reducción, lo que reducirías primero sería al carbonilo del aldehído. ¿Sí? Ya si le das las condiciones necesarias para un proceso posterior de reducción, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bajo este arquetipo que vemos, lo que se reduce es el grupo carbonilo, ¿vale? Aquí. Ya. Y justo a eso va la pregunta, ¿no? Bueno, aquí no se ve, qué triste que no se vea, ¿no? Pero lo que les decía, una forma de que lo identifiquemos es simplemente, pues, que del doble enlace se rompe y esos electrones se usan para formar el alcohol. Pero, ¿qué podríamos obtener si siguiéramos reduciendo ese alcohol? Es decir, el aldehído y la acetona se reducen a un alcohol, es decir, una cadena de hidrocarburos o una cadena de carbonos, una cadena alifática que tiene sustituyentes OH. ¿A qué se podría reducir eso? ¿Qué creen que pueda pasar ahí? Se obtiene un alqueno de O sea, la... una molécula, una cadena de carbonos que en algún punto tiene un doble enlace carbono-carbono. Ay, no sé. Digo, eso sería un alqueno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sería un alcano, un alqueno o un alquino.
¿Cuál crees que sería más factible? Mm, O replanteo la pregunta hacia otro sentido para no ponernos tan complejos. ¿Por qué podrías pasar o qué te hace pensar que pasarías del alcohol a solamente la cadena del hidrocarburo? Sin meternos si eventualmente aparecen enlaces dobles o triples. Nada más este primer aspecto. ¿Quién fue? Creo que fue Edgar, ¿verdad? Sí, Edgar. sí, fui yo. ¿Por qué haces esa propuesta de que pases del alcohol al hidrocarburo? Mm, porque, la verdad, déjeme organizar mis ideas. Ya regreso a la molécula. Mm, Pues según yo no es posible reducir más al alcohol, ¿o sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Una forma muy rápida como de razonarlo, o muy chusca, por decirlo muy simplona, es que si nos basamos en, digamos, la reglita que les dije, pues el proceso de reducción de una molécula orgánica involucra quitar enlaces con oxígeno y meter enlaces con hidrógeno. Entonces, pues, ¿qué le pasaría al alcohol si seguimos ese mismo razonamiento? Pues, como mencionan, el OH se va, el enlace carbono-oxígeno se va y tiene que ser sustituido por enlaces con hidrógeno. ¿Y qué tipo de moléculas son las que están hechas solamente por carbono e hidrógeno? Pues los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos. Entonces la respuesta es sí, sí se puede. Por el procedimiento que les mostré hasta ahorita, no, porque en realidad ese favorece la reducción únicamente hacia el alcohol. Pero existen metodologías que usan otro tipo de agentes reductores. ¿Sí? Ya nada más para terminar eso, les presento dos, que son las de aquí. Efectivamente, cuando ustedes apliquen el proceso adecuado de reducción, el mismo carbonilo lo van a reducir hasta el respectivo grupo alquilo. ¿Vale? Si fuera un aldehído, terminaríamos con un sustituyente CH3, con un metilo. Si fuese una acetona, terminaríamos con un sustituyente CH2. ¿Vale? Una forma muy chusca que lo pueden ver es que toman los dos enlaces con el oxígeno y los convierten en dos enlaces a hidrógeno. Entonces ya dependiendo de si tiene un aldehído o una acetona, pues es el sustituyente que les va a quedar. ¿Vale? Y hay dos ejemplos ¿cómo decirlos? Hay dos ejemplos, digo, hay muchos, sí. Algo bien curioso que tiene el desarrollo de la química y que de hecho se aplica, hay mucho de eso en la orgánica, es que es muy común que se topen con reacciones que tienen los nombres de las personas que las propusieron. Entonces, nada más en vez de manejarlo como, las reacciones de reducción, no, pues esta es la reacción de fulanito, la reacción de sutanito, la reacción, perdón, de Toles, la reacción de Benedict, etc. Entonces, pues bueno, dos propuestas son las siguientes, donde utilizan una amalgama de mercurio y zinc en medio ácido de ácido clorhídrico. Y siguiendo ese razonamiento de que vamos a sustituir los enlaces con oxígeno a enlaces con hidrógeno, pues la molécula terminaría de esta manera. Es decir, si ustedes parten de esta acetona que contiene un grupo ciclohexano,
pues van a terminar teniendo solamente el ciclohexano. ¿Sí? Lo mismo si parten, y esta reacción, perdón, recibe el nombre de reacción de Clemmensen. Reducción de Clemmensen. Y es lo que les digo, ¿no? O sea, aunque lo puedan razonar, digamos, o dicho de otra manera, estas reacciones las van a encontrar con sus nombres típicos y hay gente que las maneja de esa manera, o sea, en vez de decir, oh, sí, la reducción de la acetona hacia el grupo alquilo correspondiente, ¿no? Pues van a decir, es que es la reacción de Clemmensen o la reacción de fulanito sutanito. Reitero, entiendo y la verdad soy empático en eso de que es difícil recordar tantísimos nombres, entonces yo les aconsejo que, bueno, si tienen ese tipo de memoria para recordar tantos nombres diferentes, pues adelante. Pero más importante es que recuerden los principios. Es decir, sí, la reducción de un aldehído de una acetona hacia su grupo alquilo correspondiente necesita de condiciones específicas. Una de ellas puede ser con proceso de reducción con amalgama metálica y medio ácido. ¿Sí? Digo, ya si Bien. se llama reacción de Clemmensen o reacción de Roberto, pues ya son cosas diferentes. Pero lo importante es que recuerden ese principio, que es posible partir del aldehído de la acetona hacia el grupo alquilo correspondiente. Y esto podría tener ventajas dependiendo del precursor con el que se esté trabajando, es decir, tal vez para algunos ciertos tipos de síntesis, donde quieras terminar con un sustituyente alquilo, sea mucho más fácil partir del aldehído o la acetona correspondiente que partir del esqueleto y tratar de adherirle un grupo alquilo por otro procedimiento. ¿Sí? Final de cuentas, todo siempre depende de qué se favorezca energéticamente. Voy a buscar ahí algunos ejemplitos de estas comparaciones y los vamos abordando, ¿vale? Y bueno, en el otro caso, usan simplemente otro medio, es decir, en vez de ser en medio ácido, es en medio, ácido. Este compuesto creo que es la cianohidrina, no me acuerdo ahorita de memoria, y obtienen exactamente el mismo resultado. Son dos procedimientos diferentes que se realizan con dos agentes reductores diferentes en medios de reacción diferentes, y como las propusieron personas diferentes, pues tienen nombres diferentes. ¿Sí? Esta reacción en este caso se conoce como la reacción de Wolff-Kirchner. Reitero, es complicado recordar tantos nombres, pero lo importante es que no pierdan de vista el proceso. Es una reducción de un aldehído o una acetona hacia su grupo alquilo correspondiente. Posibles aplicaciones, la obtención de sustituyentes alquilo en otro tipo de esqueletos o de moléculas orgánicas, partiendo de aldehídos o cetonas. ¿Vale? Entonces, reacciones de oxidación y reducción, recuerden, son intercambiables. Podemos ir o hacia un lado o podemos ir hacia el otro lado. Simplemente controlamos las condiciones de reacción. Si partimos de un alcohol, podemos terminar con un ácido carboxílico o con una acetona, dependiendo de si nuestro alcohol es primario o secundario. Si partimos de un aldehído o una acetona, podemos terminar en el alcohol o podemos inclusive llegar hasta el grupo carbonilo correspondiente. Al grupo alquilo correspondiente. Por ende, esto también nos indica que si partimos de un grupo alquilo, podemos terminar en un aldehído o una acetona. ¿Cómo? Pues podemos iniciar con algún procedimiento que nos permita la formación del alcohol y de ahí podemos proseguir a la oxidación hacia lo que nos interesa. Y justo es este tipo de intercambios que en papel son muy sencillos, lo que hace posible lo que les decía el otro día de que hay, digamos, se puede proponer reacciones tan locas como decir que partimos de guantes de plástico para obtener saborizante de uva. ¿Sí? Justo por estos razonamientos. Si tu esqueleto base es muy parecido, puedes trabajar la molécula para llegar a otra cosa, o es lo otro que veíamos la clase pasada, de que podemos pasar de... perdón, se me fue. Era la molécula de...
Ah, la tengo aquí en la presentación. Se me olvidó el nombre, se me fue el nombre de la molécula. Era la de... ¡Ay! Me van las cabras a mí también, perdón. Era esta molécula de... ¡Ah! Ya, la del colesterol. Me había olvidado el nombre. El otro ejemplo, ¿no? Que les decía, pues podemos pasar de colesterol hasta tener hormonas. Justo con el mismo razonamiento. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí lo dejamos hoy. Hoy vamos a acabar un poquito más temprano la clase. Espero ya la siguiente semana poder tener más estabilizados los horarios. Ahorita, esta semana me es complicado por unas cuestiones de índole personal. Y nada más terminemos con esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Reitero, lo importante que yo les aconsejo que se lleven es eso, lo esencial de los procesos. Si vamos en el sentido de oxidación, pues entonces lo que estamos haciendo es meterle oxígenos al carbono, principalmente. Digo, hay otros procesos de oxidación-reducción que no necesariamente involucran al oxígeno, pero digamos que como arquetipo general lo pueden tomar de inicio. Procesos de reducción son al revés, le quitamos oxígeno y le metemos protones, le metemos hidrógeno al carbono, y fluimos entre alcoholes y ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas, en un sentido o en otro. ¿Vale? Ya si se llaman reacción de Clemens, reacción de Tollens, reacción de Benedict o de lo que ustedes quieran, pues ya son, digamos, procedimientos estandarizados con un tipo de reactivo, pero el principio sigue siendo el mismo. Si se fijan, para tanto la reacción de Tollens como de Benedict son la oxidación de un aldehído hacia su ácido carboxílico. Punto. Que si lo hacen con plata o si lo hacen con cobre, pues bueno, no, ya es lo específico de la reacción, pero el principio base no cambia. Y eso es a lo que me refiero. Traten más bien de recordar estos aspectos importantes o las bases para que ya no, para que después, en vez de recordar los nombres, recuerden el proceso y simplemente sea una cuestión como de interés, decir, ah, sí, la oxidación de esto. Ah, bueno, es que si lo haces con plata, pues obtienes esto. Ah, sí, también esa pues reacción se llama así. Punto. ¿Vale? Y ¿qué es la triple P? Ah, la presentación de PowerPoint. Ya. No lo sé. Justo de esto iba mi siguiente comentario. No sé si enviarles la presentación, pero algo que sí estoy haciendo, yo espero ya podérselos compartir mañana o a más tardar el viernes. Como en realidad algo que me consterna un poquito es que hay bastantito que ver de las reacciones, en el sentido de que son, o sea, son muchas reacciones y en cada una se puede abordar así con algo de profundidad y se pueden ver los dos sentidos, ¿no? O sea, las reacciones a partir de qué reacciones puedes llevar a cabo con aldehídos y cetonas y cómo puedes formar aldehídos y cetonas. Y entonces ahí hay varias reacciones donde cada una de ellas tiene su respectivo mecanismo. Entonces, lo que estoy pensando más bien es para que la clase no sea tan extensa, en más bien preparar el documento donde les trate de resumir ese tipo de reacciones y lo importante del mecanismo y dárselos para que lo lean, lo revisen y hagan unos ejercicios de tarea al respecto y aquí en la clase más bien abordar ya nada más para avanzar este aspecto porque también me gustaría llegar a las aplicaciones, que es ya como lo más interesante de todo, ¿no? Poder partir o de qué nos sirve tener estos conocimientos de los principios generales de estas reacciones, qué podemos hacer con ellos, ¿no? Pues sí, podemos obtener ácidos carboxílicos, pues sí, podemos obtener podemos hacer aldehídos a partir de alcoholes, pues sí, podemos obtener sustituyentes al kilo, sí, pero ¿en dónde podemos usarlas, no? Digo, ya abordamos un par de ejemplitos así generales de que la industria alimenticia o la industria de la perfumería, pero me gustaría tratar de abordar como casos concretos. Entonces, y eso lo digo por el hecho de no atrasarnos.
me preocupa un poquito eso porque ya llevamos 3 clases y siento que vamos un poquito lento. Obviamente eso no digo que sea culpa de ustedes, sino la forma en como ahorita estoy llevando la clase, siento que no nos va a dejar ver tanto del programa si veo a profundidad todas las reacciones en clase. Entonces, algo que me gustaría hacer, digo, le calamos con esta primera unidad a ver cómo nos va, es abordar algunas generalidades y darles algo de documentación para que hagan ustedes trabajo autodidacta en casa de revisar las reacciones y ya nada más, digamos, como terminar de aclarar dudas de esas reacciones en clase, en lugar de enfocarme en dar toda la explicación desde el inicio. Entonces me gustaría probar esa dinámica. Denme chancita en lo que preparo el documento. Yo espero enviarlos mañana o pasado, junto con alguna tarea, algunos ejercicios para que refuercen la siguiente clase, ya nada más enfocarnos a abordar las dudas que hayan surgido de las reacciones y empezar a ver ya un poquito de las aplicaciones. ¿Vale? Para tratar de ajustarnos bien al programa y tratar de repetir esta dinámica con las siguientes unidades. Porque al final de cuentas, si observan su programa está dividido por grupos funcionales. Entonces, más o menos podemos intentar el mismo arquetipo en cada grupo funcional. Entonces, podemos calar ahorita en esta primera unidad cómo nos va y si nos funciona, la repetimos en la siguiente. Si no, la vamos ajustando, ¿vale? Es como les decía al inicio del semestre, pues somos conejillos de indias mutuos. Pues es la primera vez que se da esta materia con este nuevo programa, entonces pues podemos darnos el lujo de probar diferentes cositas, ¿vale? Bueno, reitero, yo espero mandárselos mañana o pasado, para que lo tengan el fin de semana y lo puedan ir revisando, y ya el lunes entrar con dudas, ¿vale? Bueno, dicho eso, terminamos por hoy. ¿Dudas, comentarios, algo al respecto? Ahí está. ¿Preguntas? ¿O se quieren esperar a ver el documento? Pues no, todavía no. Pues es que Perfecto. todavía no hemos visto más reacciones que las que nos enseña usted, entonces yo creo que ya en la praxis, pues es cuando salen las dudas de veras. Vale. Ok, entonces yo les hago llegar eso y posiblemente en el mismo documento, junto con el documento, algunas otras fuentes que puedan revisar. Para decirles eso, que hagan algo de estudio autodidacta en sus casitas y el lunes retomarlo, ¿vale? Muy bien. Vale, bueno, entonces, si no hay más preguntas o dudas, vamos a ver cómo nos va con este experimento y pues nos vemos el lunes. ¿Vale? Hasta luego. Gracias. Bueno, Nos vemos. Adiós. Hasta el lunes. fíjense.